Bueno, hay unas pelucitas. Bueno, verán que me corté el pelo. Bueno, en la cuarentena hay que mantener un poco también el cuidado, ¿eh? No soy peluquero, así que sucedió esto. Es lo mejor que pude hacer. Sin ayuda, ¿eh? Bueno, eh, vengo de responder de forma un poquito más masiva las presentaciones de didáctica general. Estoy un poquito atrasado con los foros de las consignas, pero quiero dar un poquito de tiempo también para no adelantar respuestas y que las respuestas que vengan después de quienes ya respondieron sean lo más originales posible. No hay acá una corrección necesaria, así que em, esto lo vamos a ir haciendo las devoluciones de a poco y a medida que vayan surgiendo también. Lo que sí vi que hubieron consultas con respecto a la bibliografía, me mandaron algunos por mail, se dieron cuenta que yo olvidé subir aparte de la bibliografía. Bueno, gracias por esos mensajes. Gracias a eso ya está subida toda la bibliografía de la unidad 2 para que ustedes vayan leyendo. Y hoy vamos a concentrarnos más que nada en los textos que tienen que ver con el cognitivismo o el enfoque histórico-social. Eh, Tiene varios nombres, pero bueno, esta es una rama de pensamiento que se origina con la obra de Lev Vygotsky, que es un ruso judío que vive eh, alrededor de finales del siglo XX, principios del siglo, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una Rusia bastante convulsionada, donde bueno, están aconteciendo una serie de sucesos revolucionarios. En principio, como Rusia es uno de los países que mantiene su sistema feudal hasta fines del siglo XIX, a diferencia de otros países que ya vienen haciendo algunos cambios. En Rusia estos sucesos son de forma un poco tardía, con una especie de industrialización acelerada, en sí también para acoplarse al sistema económico que se viene gestando en el mundo. Y a esto se incluye una oleada, digamos, de expresión de corte burgués que busca incorporarse al sistema de la democracia que empieza a gestarse en el mundo, más que nada en el mundo europeo. Bueno, tuve que hacer un pequeño corte, ahora me pongo entonces, veníamos hablando del contexto un tanto convulsionado en el que vivía Vygotsky. Como dije, él era judío y bueno, esta característica no era solamente un detalle en la época en la que él vivía, porque él en la época feudal, como en tantos otros países, los judíos tenían vedados algunos derechos, por ejemplo, el acceso a la educación superior. Y bueno, y con los sucesos revolucionarios que se fueron dando en la primera decena de años en Rusia, los judíos y entre ellos él pueden acceder a una educación superior, por lo cual nos daría de alguna manera la posibilidad de que él desarrollara sus teorías habiéndose recibido de psicólogo en la Universidad de Moscú, y también teniendo la posibilidad de constituir un equipo de investigación. Bueno, este contexto tan característico después
con el surgimiento del estalinismo va a jugar un poco en contra. Él va a morir muy joven por tuberculosis, pero lo suficiente, va a tener el suficiente tiempo como para poder desarrollar esta teoría que tanto nos ha aportado a la psicología, bueno, y a la didáctica también. Básicamente, estos aportes, tanto los de Piaget como los de Vygotsky, como los de muchos psicólogos que hablaron y desarrollaron sus pensamientos con respecto al aprendizaje, van a ser insumos muy importantes para disciplinas como la didáctica. Es por eso que estamos hablando justamente de Vygotsky y vamos a hablar también de Brunner, un continuador de la teoría del enfoque histórico-social o del cognitivismo o del psicocognitivismo. Tiene varios nombres, pero bueno, a mí me gusta llamarlo cognitivismo, que tiene que ver con las formas o el estudio de cómo el ser humano aprende, ¿no? Básicamente sería de forma muy sencilla de cómo podemos explicar la parte de la psicología que a nosotros nos interesa. En este sentido es que Vygotsky va a desarrollar todo su pensamiento y de alguna manera va a estar emparentado con el marxismo, que es la teoría que va a tener cierta preponderancia, más que nada en la Rusia de principios del siglo pasado y hasta mediados. Igualmente en el mundo, bueno, el marxismo va a tener gran incidencia, pero el contexto de la Rusia de aquella época va a permitir que un psicólogo que se dedica a estudiar el aprendizaje incorporara algunos conceptos del marxismo en sus teorías. ¿Qué es lo que incorpora del marxismo? Bueno, la concepción del marxismo de la importancia de lo social. Sí, en el texto de Daniels ustedes van a ver un poquito con respecto a esto. Vean que yo les pido que lean de la página 31 a la 36. Allí va a empezar a hablar sobre el concepto de mediación. Y bueno, el concepto de mediación no se puede entender si no entendemos un poco cuánto de la perspectiva sociohistórica incumbe en la teoría de Vygotsky o en el cognitivismo. Tengamos en cuenta que el cognitivismo junto con el estructuralismo de Piaget van a ser teorías que van a dar respuesta al conductismo. ¿Sí? El conductismo es una teoría de la corriente de la psicología que va a hegemonizar el pensamiento de principios del siglo XIX hasta 1960, una cosa así, donde van a empezar a proliferar corrientes de pensamiento alternativas al conductismo. Pero bueno, el conductismo, ustedes habrán visto algunas cuestiones en psicología evolutiva o en alguna materia. Básicamente lo que dice el conductismo es que lo que sucede en la mente es una caja negra, ¿no? No se puede ver. Lo único que le importa al conductismo, de alguna manera en función de representar lo mejor posible a la ciencia empírica, es sacar conclusiones en función de lo que se observa. Y lo que se observa es la conducta. O sea, no importa no importa tanto lo que sucede en el proceso de aprendizaje, en cuestiones de lo psicológico, de lo mental, ¿por qué no se puede observar? Bueno, otras corrientes de la psicología que van a venir después del conductismo van a convivir un tiempo importante con el conductismo. Si tengamos en cuenta que el conductismo es una rama del positivismo, todas estas corrientes alternativas de pensamiento que provienen de la psicología les van a responder
a este núcleo duro del conductismo y van a decir que sí se puede mirar en lo que sucede en la mente del ser humano, sí se puede observar o sí se pueden sacar conclusiones. Y Vygotsky va a ser uno de ellos que va a decir, bueno, podemos mirar a ver qué sucede en el contexto, qué sucedió históricamente en la génesis del ser humano, para que entendamos cómo aprende el ser humano, ¿sí? Y un factor importante para Vygotsky y para el cognitivismo en estos orígenes va a ser el factor de lo social y el factor de lo histórico. Estas cuestiones provienen de alguna manera del marxismo, ¿sí? Que la construcción del conocimiento va a estar dada en función de lo que el individuo obtenga de la sociedad y cómo va a ser el proceso que haga, el proceso mental, el proceso interior de lo que obtenga del entorno. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a ver este concepto de mediación que va a ser central para Vygotsky, que tiene que ver con que lo que va a obtener va a tener que ver con aquello que obtenga mediado por el contexto, ¿sí? El contexto puede ser el contexto material, puede ser el contexto social. Y por otro lado, este concepto de mediación va a estar ligado con uno de las herramientas simbólicas por excelencia, dicho por Vygotsky, que va a desarrollar el ser humano y como tal le va a permitir avances con respecto a lo cognitivo que ninguna otra herramienta simbólica le va a permitir al ser humano, que va a ser el lenguaje. Así que van a haber por definición dos tipos de mediación entre la mente y el contexto. Por un lado, va a ser la mediación con otros sujetos van a mediar entre el contexto, la realidad y la mente del individuo, y por otro lado, lo simbólico va a mediar entre la realidad y cada uno de nosotros, ¿sí? Incluso de nosotros en sociedad. Así que un poquito esto es lo que estamos hablando con respecto a Vygotsky. Voy a parar el video ahora y voy a seguir en el próximo video.